Vivimos en la era de la gratificación instantánea. Todo está diseñado para que lo quieras y lo quieras ya. Pero, ¿alguna vez has parado a pensar por qué? Después de conseguir eso que tanto deseabas, ¿te sientes más vacío que antes? No es falta de carácter, no es que seas una persona débil. Es que tu cerebro está operando bajo un código diseñado para la supervivencia que ha sido hackeado por el mundo moderno. Hoy vamos a hablar de la dopamina, pero no como la molécula del placer, que es como se suele conocer, sino como el motor invisible y a veces implacable de tu propia voluntad. Para tu salud. Existe un mito. La dopamina es el placer que sientes al comer chocolate o beber una cerveza, pero eso es un error. La dopamina es la anticipación, es el clic que hace tu cerebro cuando ves la notificación, cuando hueles la comida o cuando pasas por delante de ese bar. Es una promesa de felicidad que el cerebro te hace para que te muevas. El problema es que en el mundo de hoy esa brújula está completamente rota. Imagina que tu sistema de motivación es un banco. Hay dos tipos de dopamina, la dopamina buena y la dopamina mala. La dopamina buena es la que se obtiene con esfuerzo, al leer, al hacer deporte, aprender un idioma. Eso es una inversión a largo plazo, te da intereses sostenibles. Pero luego está la dopamina barata, lo que viene siendo el alcohol, el scroll infinito, el azúcar, el juego o las drogas simplemente. Eso es un crédito rápido con intereses usureros. Te da mucho ahora, pero te deja en bancarrota mañana. Eso es malo, pues porque cuando usamos sustancias o conductas compulsivas, liberamos entre 2 y 10 veces más dopamina de lo normal. El cerebro se sobrecarga. Se le parece que es un incendio. Entonces, ese incendio lo quiere apagar de forma bestia. Y eso es apagando sus receptores. Ahí es donde nace la meseta. Seguro que te suena esto. La primera copa te hacía sentir increíble. El primer mes en esa red social era fascinante, pues porque es una cosa nueva. Pero ahora solo lo haces para no sentirte mal, para no aburrirte, para no estar a solas con tus propios pensamientos. Esa es la meseta dopaminérgica. Tu cerebro ha bajado el volumen de tu vida, porque siempre le estás gritando con estímulos fuertes. Como resultado, las cosas naturales, lo que viene siendo un atardecer, una charla tranquila o el mismo silencio, ya no te dicen nada. No le ves valor. El mundo se ve de un color diferente, de un color gris. ¿Y cómo sabes si estás ahí? Atento a estas señales. La primera, la anedonia. Nada te ilusiona de verdad, solo los picos fuertes. La niebla mental. Te cuesta concentrarte más de 5 minutos en algo que no sea una pantalla, por ejemplo. La irritabilidad de espera. Te desesperas si algo no es instantáneo. No importa si tu fuga es el alcohol, es el trabajo compulsivo o el azúcar. El mecanismo es el mismo. Tu sistema de recompensa ha sido secuestrado. Pues entender esto es el primer paso para recuperar las llaves de tu casa. Pero, ¿qué pasa cuando ese secuestro es tan profundo que ya no puedes salir solo? Cuando el alcohol o cualquier otra conducta ha tomado ese control total. Pues para entender este nivel de detalle,
en este vídeo nos trasladamos a Alrex. Ellos nos tratan el alcoholismo, como dice más o menos su nombre, Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Extremadura, pero también tratan a seres humanos, esos seres humanos que han perdido el motor y están aprendiendo a encenderlo de nuevo, paso a paso. Un hallazgo muy importante. Y por eso, muchas gracias, Alrex, para brindarme esta oportunidad. Hay una línea invisible que todos cruzamos alguna vez. Es la línea donde dejas de hacer algo porque te gusta y empiezas a hacerlo porque lo necesitas. Ya no es el sabor del vino, no es la emoción de la apuesta, no es la risa de un vídeo corto. Es el alivio de apagar un ruido interno que tú mismo has creado para saturar a tu cerebro. Imagina que tu sistema de felicidad de tu cerebro es un termostato. Si siempre lo estás forzando a 40 grados con alcohol, con juegos o con ultraprocesados o cualquier conducta, el cerebro, que es sabio, rompe el calentador para que no te quemes. El problema es que cuando dejas de consumir esa sustancia, ya bien quieres dejar de consumirla o algo por el estilo, tu temperatura baja a 0. Ahí es cuando aparece la ansiedad, el vacío y esa sensación de que nada tiene sentido. El alcohol es el ejemplo perfecto porque es legal, barato y está en todas partes. Pero el mecanismo de prisión es universal. Bueno, estoy con Alba, psicóloga de Alrex, Asociación para Alcohólicos Rehabilitados de Extremadura, que se dedica a rehabilitar personas que han tenido una adicción y quieren recomponer su vida. Y vamos a hacer una entrevista. Hola, yo soy Alba Costua, soy una de las psicólogas aquí en Alrex Badajoz. Como bien acaba de decir David, pues al final nosotros nos encargamos de la rehabilitación, de ayudar a la gente que decide rehabilitarse en el consumo de sustancias o de conductas adictivas. Y pues nada, encantada. A ver, para entender cómo se repara un cerebro que ha olvidado cómo fabricar su propia alegría, he venido al Alrex. Bienvenido. Aquí no solo se deja de beber, aquí se reconstruyen identidades. A ver, a menudo escuchamos que la adicción es una enfermedad. Sí. Pero para alguien que está en casa viéndonos y siente que simplemente no tiene fuerza de voluntad, ¿cómo le explicarías que su cerebro ha sido físicamente modificado? ¿Qué ocurre en esa sala de máquinas que es el sistema de recompensas? Bueno, al final es importante hablar desde un sistema más bien pues eso, biológico, y entender que al final a nivel dopaminérgico existe un cambio, es decir, la dopamina actúa de una manera diferente. Sí. Ese sistema de recompensa del que tú hablas son un conjunto de estructuras cerebrales que tienen que ver con, bueno, pues varios neurotransmisores, entre ellos vamos a hablar de la dopamina, ¿vale? Al final, cuando existe un consumo de una sustancia o de una conducta adictiva, es decir, vamos a hablar, por ejemplo, del juego, de las compras compulsivas o del sexo, ¿vale? Existe un pico de dopamina a nivel extracelular. ¿Qué pasa? Dentro de las adicciones vemos que hay un cambio en la dopamina. De esta forma, por un lado tendríamos lo que te acabo de decir, mientras que por otro lado, cuando ya no existe consumo, porque ya sea de una sustancia química como de cualquiera de esas conductas de las que te estoy hablando, al final nos vamos a encontrar con que va a haber un pico hacia abajo de dopamina, que es lo que nos va a terminar dando la sintomatología asociada a lo que conocemos como el síndrome de abstinencia. Igualmente, a nivel cerebral hay muchas maneras hay muchas alteraciones, ¿vale? La corteza prefrontal también es una parte importante de nuestro cerebro, que como es prefrontal, pues digamos que estaría aquí, ¿vale? Para que la podamos ubicar bien. Y al final, cuando existen, por ejemplo, emociones muy fuertes, picos emocionales, ansiedad, miedo, ira, etcétera, existe una desconexión de la corteza prefrontal y, por lo tanto, la toma de decisiones racionales por culpa de todas estas emociones, ¿vale? Por lo tanto, siempre es importante
cuando estamos sobre todo en rehabilitación, conseguir volver a conectar, volver a enchufar una zona con la otra. Eso implica que necesito bajar normalmente mi nivel emocional todo lo posible a nivel de ese pico, ¿vale? No estar adormilado emocionalmente, sino que el pico emocional baje la intensidad para yo poder tomar una decisión de manera racional y, por lo tanto, a nivel cognitivo, ser capaz de pues, tomar ese tipo de decisiones. No sé si más o menos he explicado lo que tú querías. Sí. A ver, vivimos en una cultura que celebra con alcohol, cura las penas también con alcohol y hace negocios con el alcohol. En un mundo que nos empuja a consumir para ser funcionales, ¿cómo detectáis vosotros ese momento exacto en el que una persona deja de ser un bebedor social para convertirse en alguien cuya vida está siendo gobernada por una sustancia? Vale, creo que aquí es importante que hablemos y diferenciemos entre lo que es el uso, lo que es el abuso y lo que es la dependencia. Dentro de la dependencia, digamos que al final la adicción y dependencia es más o menos lo mismo, ¿vale? Bueno, al final el uso sería ese bebedor social del que tú hablas, tipo, pues bueno, pues consumo de vez en cuando, para mí no supone ningún problema porque no tengo consecuencias negativas por el consumo, en este caso de alcohol, no tengo consecuencias negativas, no existe dependencia de ningún tipo, no existe pérdida de control, que también es una de las características más importantes de la adicción. Por lo tanto, digamos que puedo continuar y es como mucha de la gente consume. Estamos hablando de nuevo de alcohol, ¿vale? Después estaría el abuso. El abuso es cuando ya estamos en un plano intermedio donde sí que existe pérdida de control que puede llegar a afectar a ciertas áreas de mi vida. Por ejemplo, a nivel laboral puede afectar a mi vida. Un ejemplo, pues salgo de copas con unos amigos, etcétera, tal, y sin querer pues me he pasado de la raya. He perdido ese control. Y al final esto deriva en que yo, por ejemplo, al día siguiente no puedo ir a trabajar porque me he pasado consumiendo, ¿vale? Y por último, la dependencia. La dependencia, digamos que ya sería lo que es la adicción. Como su propio nombre indica, yo ya soy dependiente de que exista esa sustancia en mi organismo. Y es cuando aparecen fenómenos como, por ejemplo, el síndrome de abstinencia, y esa dependencia ya sea a nivel físico o psicológico, ¿vale? También existe ya esa pérdida de control totalmente y ya yo dependo de poder conseguir, de poder consumir, de poder, ¿vale? Más o menos creo que me explico. Está bien la respuesta. Y vamos a unir esta pregunta con un ejemplo que es el alcohol. Lo estamos usando como ejemplo. Vale. Pero en Ares veis la esencia del comportamiento humano mismo. ¿Es la adicción al alcohol diferente en su raíz a otras adicciones modernas como el juego, la dependencia tecnológica, o al final son todas un grito de auxilio del cerebro que busca escapar de una realidad que no se sabe gestionar? Puede serlo, puede ser que sí que haya una diferencia, pero realmente tampoco tanta, ¿vale? Sobre todo desde un punto de vista más bien psicofisiológico, ¿vale? Al final existe como esa dopamina de la que hablábamos antes, ¿no? Ese sistema de recompensa, al final es porque normalmente tengo que tapar algo, ¿vale? Es decir, normalmente está relacionado con una falta de gestión emocional. Por ejemplo, el huir de algo, ¿vale? Es lo que se suele ver en los pacientes que vienen a nosotros. Evidentemente hay muchas razones por las que aparece el consumo. Yo qué sé, como disparadores, pues el trauma, por ejemplo, es un gran disparador del consumo adictivo, ¿vale? De sustancias. Pero bueno, quiero decir, hay tantas historias como hay personas adictas que vienen a pedir ayuda, ¿no? Pero al final sí que existe una diferencia y está relacionada por a lo mejor qué es lo que se busca. Porque no es lo mismo una persona que consume cocaína que una persona que consume alcohol, en el sentido de, o sea, solamente cocaína o solamente alcohol, en el sentido de que son sustancias depresoras o sustancias estimulantes del sistema nervioso central. Entonces, evidentemente, lo que yo busco son cosas distintas. A lo mejor, por ejemplo, la cocaína suele estar bastante relacionada con una persona que en ciertos cuestionarios puntuaría bastante alto en búsqueda de sensaciones. ¿Por qué? Porque es estimulante, ¿vale? Por ejemplo, opiáceos, tipo heroína, tipo, bueno, si vamos a algo más moderno, el fentanilo, tipo tal, están más relacionadas son sustancias depresoras, están más relacionadas con buscar esa sensación de paz o esa sensación de tranquilidad o esa sensación de tal. Evidentemente, con el paso del tiempo y la necesidad de más consumo y esa tolerancia, etcétera, etcétera, también van cambiando las razones por las que una persona consume.
¿vale? Las cosas que intenta tapar. El propio consumo muchas veces, y las consecuencias del consumo, las negativas, ¿no? También se intentan tapar muchas veces con más consumo. A ver, muchos temen que al dejar el consumo o cualquier otra adicción, la vida se vuelve aburrida para siempre, como si el precio de la sobriedad fuera la falta de color. ¿Cómo es el proceso de recablear ese cerebro? ¿Realmente vuelve el ser humano a disfrutar un café, una charla, de un paseo, o de una charla o de un paseo con la misma intensidad que antes? Sí se vuelve a disfrutar de todas esas cosas, ¿vale? Al principio no. Y el proceso de rehabilitación es muy duro para el paciente. O sea, tomar una decisión de venir, de pedir ayuda, es muy, muy duro, es muy, muy difícil. Hay veces que no son capaces de venir por su cuenta y al final son los familiares los que deciden traerlo, ¿vale? Pero igualmente es complicado. Se consigue, por supuesto, porque si no, no habría nadie en abstinencia en el mundo, ¿vale? No habría ningún adicto en abstinencia en el mundo. Nosotros, nuestro presidente, Wenceslao, es un adicto que lleva 28 años en abstinencia y que ha sido capaz de encontrar la felicidad sin adicciones, y que al final nosotros como asociación, la verdad que es lo que queremos es ayudar a encontrar a nuestros pacientes. Al principio no se consigue básicamente hablando, como te estaba diciendo antes, de esa dopamina, ese bajón dopaminérgico, ¿vale? ¿Por qué? Digamos que, utilizando una metáfora así un poco más friendly para todo el mundo, sería que los depósitos de ese neurotransmisor se terminan, ¿vale? Es decir, al final es una caja que tengo aquí llena de sobres, ¿vale? Porque al final entendemos la dopamina como si fuese un mensaje entre una neurona y otra, ¿vale? Y lo tengo aquí y como he tenido tantos picos, o he tenido un pico por el consumo, por eso, pues la sustancia ha venido, mi sistema de recompensa ha tirado la caja y hay dopamina por todos sitios, ¿no? Y está genial, pero eventualmente la caja ya se ha vaciado, ¿vale? A nivel extracelular no tengo suficiente dopamina, por lo tanto eso implica que a nivel del estado emocional y del estado anímico, sobre todo en los primeros meses, es muy difícil encontrarle ese sentido a la vida, encontrar esa felicidad, encontrar... Primero por una razón biológica y después por todo, más a nivel, digamos, desde un punto de vista biopsicosocial, por todo lo que atañe también, ¿vale? Es decir, me siento perdido, no me conozco sin las adicciones porque llevo normalmente mucho tiempo consumiendo, el miedo a lo desconocido, que también nos frena mucho, la psicoeducación a nivel de adicciones que todavía no tengo porque no entiendo lo que me está pasando, mi familia a lo mejor tampoco lo entiende y por lo tanto existen también esas heridas que tiene mi familia con respecto a mi adicción que todavía no están gestionadas. Es decir, que es un proceso complicado, ¿vale? ¿Se consigue? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Pues porque al final conseguimos y se consigue volver a pavimentar todas esas vías dopaminérgicas que por el consumo pues han estado rotas, llenas de socavones y que ya no, por las que ya no se podía pasar, ¿vale? Vale, guay. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre en estas salas de ALRES que no ocurre en un libro de autoayuda o en una pastilla? Porque el grupo y el apoyo profesional son la clave para que este sistema dopaminérgico vuelva a equilibrarse. Bueno, pues la verdad que nosotros como funcionamos es que tenemos un grupo de ayuda mutua, que sería pues esa terapia grupal, ¿no? Entre pacientes, entre adictos, y la verdad es que es muy bonito ver la dinámica terapéutica de un grupo, porque realmente el hecho de poderte ver reflejado en una persona a la que, aunque no conoces de nada, escuchas un testimonio y ves que es lo mismo que te está pasando a ti, verdaderamente es muy terapéutico, precisamente, ¿vale? Al final nos ayuda mucho a poder verme en la piel de otra persona, a no sentirme solo, porque la soledad también es uno de los factores de riesgo para el consumo y para la no recuperación terapéutica. Al final tenemos mucha suerte porque estamos en una asociación en la que eso se nos permite. También es importante que entiendas y que sepas, porque estas son cosas que muchas veces no se saben. Nosotros en Badajoz, gracias al Ayuntamiento, a la Diputación y también a las subvenciones que nos da el Sistema Extremeño de Salud, podemos hacer todas estas cosas.
Y al final esto también es importante. Podemos estar nosotros como profesionales, podemos dar y tener estas habitaciones, estos cuartos, estos sitios donde podemos tener estas terapias. Al final es importante, ¿vale? La terapia grupal es uno de los ejes de ALRE, de todos los ALRE, ¿vale? De todos los ALRE de Extremadura, y yo desde Badajoz, desde luego, es uno de los nuestros, aunque también, tanto yo como psicóloga, tanto como mi compañera Carmen Nacarino, que también es otra de las psicólogas clínicas de aquí de ALRE Badajoz, también ofrecemos pues esa ayuda psicológica a nivel individual, ya que, pues, bueno, muchas veces hay ciertas cosas que saldrán en terapia grupal, pero a lo mejor necesitamos un poquito más de tiempo y un poquito más de gestión individual para yo ser capaz de abrirme en canal, de romperme y poder contar a lo mejor que, por ponerte un ejemplo, la razón por la que yo llevo consumiendo 20 años es porque sufrí maltrato infantil, ¿vale? O por ponerte un ejemplo así, que no es tan raro de escuchar ni de ver. Pues muchas gracias, Alba. Es un gusto tenerte. Un placer. Encantada de conocerte. Muy buenas respuestas. Y se ve que la labor que hacéis aquí es muy valiosa y es de lo más importante que tiene ahora la sociedad. Una de las misiones más importantes que tiene la sociedad, erradicar las adicciones y volver a disfrutar la vida como es debido. Muchas gracias. Muchas gracias. Dicen que nadie se despierta un día decidiendo arruinar su vida, entrar en una adicción. Lo que ocurre es mucho más sutil. Es un goteo constante, una búsqueda de alivio que termina convirtiéndose en una celda. Hoy hablo con personas que han pasado por esa celda y han conseguido salir y están consiguiendo salir. Y que gracias a su esfuerzo y el apoyo de esa casa han vuelto a encender las luces de su mundo. Bueno, preséntate. Bueno, pues me llamo Víctor, soy usuario de aquí de la asociación, adicto en recuperación y nada, cuéntame. Pues a ver, mucha gente ve el consumo desde fuera como si fuera un vicio, pero tú lo viviste desde adentro, ¿eso es cierto? Eso es cierto. Pues al principio, antes de que todo se complicara, ¿qué era ese algo que la sustancia te daba? ¿Era silencio? ¿Era seguridad? ¿Era alegría? Descríbeme cómo es ese refugio en donde tú te escondías. Vale, pues al principio cuando no nos damos cuenta que ya estamos desarrollando la adicción, pero no te das cuenta, es más el disfrute, la alegría que te da esa sustancia o esa conducta. Pero cuando ya has desarrollado la enfermedad, es soledad, oscuridad, la dependencia que te genera, y termina, pues dependiendo de la sustancia o de distintos tipos de conductas, para tirar para adelante. Pues hay bastantes momentos en los que decir que es adicto se calla porque puedes tener vergüenza y es normal, lo consume en soledad y lo oculta y las mentiras que te cuentas a ti mismo para seguir adelante. ¿Cómo se vive ese ruido interno constante con esa voz que te dice que tienes el control cuando sabes perfectamente que ya el coche ha dado voluntad y que has perdido el control? Pues mira, yo en ese caso me di cuenta de que ya era una persona que dependía de todas las sustancias que consumía. Y te das cuenta, pero no eres capaz de soltarla. Y no sabes cómo, de ahí el pedir ayuda, no sabes cómo afrontar lo que te está pasando. Al tapar esa emoción de soledad, de todo lo que me acabas de decir, al tapar esas emociones, a ti lo que te cura en realidad en esos momentos es el consumo que estás teniendo. Lo otro lo dejas aparte. Tu salud, tu amor propio, la dignidad, incluso la perdemos. Todo eso lo tapamos. ¿Por qué? Porque no queremos afrontar en realidad el problema que siente uno, que es la adicción. Vale. Y si pudieras viajar atrás en el tiempo y hablar con una persona de tu pasado que estaba encerrada en su habitación o en su adicción, convencida de que su vida ya no tenía arreglo, ¿qué le dirías
al oído en persona para que no se rindiera, para que siguiera adelante? Pues que mucho ánimo, mucha fuerza. Hay gente que está igual que tú, que hay ayuda, se puede salir de todo esto con mucho esfuerzo, porque es muy difícil salir de esto, pero con la esperanza de que se puede. Eso Vale. es decir, Muchas gracias. gracias a Dios. No, pues entonces, ¿qué haces aquí? Hola, mi nombre es Pilar, tengo 48 años y soy adicta al alcohol. Sí. Llegué a la asociación de manos de mi hermana y de mi padre porque ya llevo una situación en mi vida en la que ellos ya vieron que no podían más conmigo y tomaron la iniciativa y me trajeron aquí. La verdad que fue lo mejor que me ha pasado en la vida y estoy contentísima porque he vuelto a, digamos, no a nacer, pero sí que me he dado cuenta de que el rumbo que estaba tomando mi vida no era el adecuado y ahora pues creo que estoy encauzando mi vida muchísimo mejor. Hemos hablado antes de la meseta dopaminérgica, ese momento en el que la vida pierde el brillo. ¿Qué fue para ti el proceso de darte cuenta de que las cosas que antes te hacían feliz, tus sobrinos, tu familia, tu trabajo, tus aficiones, ya no te hacían nada, sino que si no había consumo de por medio? ¿Cómo vivir en ese mundo que se ha quedado sin colores? Pues la verdad es que vivir es como que te pierdes tu esencia. Realmente tú no te das cuenta hasta que no hay una chispa que te la tienen que hacer ver los otros, porque tú por ti mismo estás tan acostumbrado al bullicio, al consumo, que tú solo no eres capaz de ver en la vorágine en la que estás metido. Si no hay alguien o alguna, como te he dicho antes, alguna chispa que te haga ver que no estás en el buen camino. En mi caso fueron mi familia y fue también la situación en la que me vi inmersa y que fue pues, un día que ya la borrachera fue tan grande, que cuando me vi el día siguiente lo mal que hice pasárselo a mi padre, dije: no quiero volver a hacértelo pasar así, ayúdame, porque yo sola no sé salir de aquí. Y me has contado que te llevó la familia aquí. Y yo creo que al cruzar la puerta de esta asociación de Albres es el primer paso para sanar. Y fue uno de los pasos más difíciles en tu vida. Un punto de aquí hemos llegado y vamos a cambiar. ¿Qué sentiste ese primer día? ¿Fue miedo, fue alivio o simplemente el cansancio de no poder más? ¿Qué viste en los ojos de los que ya estaban aquí que te hizo pensar, quizás yo también puedo cambiar? Ese día fue uno de los días más difíciles de mi vida porque me sentí fatal, porque sentí que había defraudado tanto a mi familia que me sentí la peor persona del mundo. Y entonces simplemente yo quería sentir que mi familia tenía que curarme de alguna manera y que ellos se sintieran por una vez orgullosos de mí.
Y luego, cuando V me acogió, la verdad es que al principio lloré lo más grande, pero cuando él empezó a contarme cómo iba a ser el proceso, a medida que él me contaba cómo sentía alivio, porque entendí que me podía curar, que me podía rehabilitar, y el primer día que entré en terapia y vi que había más personas que estaban saliendo de sus procesos, dije, bueno, pues si estas personas pueden salir, pues yo también puedo hacerlo, y de hecho, hoy por hoy, no te puedo decir que esté curada, porque de esto no se sale nunca, porque esto es un proceso que va a durar absolutamente toda la vida, porque es un demonio que lo tenemos dentro y no sabemos si ahora mismo pues, está escondido, pero el día de mañana no sabemos si va a salir. Pero lo que sí tengo claro es que yo quiero que siga escondido y voy a hacer absolutamente todo lo posible para que se quede ahí, y que ahora mismo tengo las herramientas a mi alcance y las voy a aprovechar, y voy a aprovechar las personas que tengo a mi lado ayudándome, y no las voy a defraudar a ellas, pero ahora empiezo a entender que a quien no voy a defraudar es a mí. Muy bien, es un chute de esperanza y de edad. Sí, claro, por supuesto, si no, no estaría aquí. Y hoy, con el tiempo de trabajo que llevas encima, que seguro que has avanzado muchísimo, ¿cómo volver a sentir la dopamina real, la que te hace realmente feliz? ¿Qué pequeños momentos te han devuelto la sonrisa últimamente que antes te habrían parecido meramente insignificantes? ¿Cómo se siente volver a ser dueña de tus propias ganas? Pues mira, te puedo decir que hoy por hoy de lo que más orgullosa me siento es de que mi familia confíe en mí, de poder mirar a la cara a mi padre y a mis hermanos y verlos sonreír y poder simplemente salir tranquilamente a cenar o a comer con mis amigas, y de que mi familia no esté preocupada por cómo llegue a casa, de que mi hermano me deje estar con mi sobrino tranquilamente, que eso lo había perdido y no me dejaba siquiera estar con los niños. Para mí eso ya es un logro y es algo de lo que creo que me puedo sentir orgullosa, así como el haber recuperado también la confianza hasta con mis propios compañeros de trabajo, que es algo que también había empezado a perder, y la confianza en mí misma, que es algo que nunca había tenido y ahora empiezo a atisbar un poquito. Vale, pues os quiero decir que muchas gracias por vuestra valentía. Vuestra historia es un mapa, un recorrido que otros necesitamos para salir de su propio caos, su propio laberinto. Y hoy hemos visto la ciencia, hemos escuchado a expertos y hemos sentido la realidad de la piel que lo ha vivido. Ahora la pregunta es, ¿cómo empezamos a reconstruirnos? ¿Cómo salimos de la meseta y volvemos a vibrar con la vida? ¿Y qué tenéis que decir a la gente que nos está viendo? Pues que con ayuda y con esfuerzo y también siendo consciente de que tenemos que cambiar y de que queremos cambiar, se puede lograr cualquier cosa en la vida que nos propongamos. Pues yo diría también compromiso personal, Sí. y compromiso en la ayuda en la que se están prestando.
Porque sin compromiso no hay nada. hay nada. ¿Y Así tú? que, Bueno, al final, a cualquier persona que lo necesite, muchas veces es difícil ver si de verdad tengo un problema o esto no lo entiendo. Existen recursos, aunque muchas veces no los conozcamos. Existen más recursos de los que parece. Nosotros, bueno, mucha gente no nos conocía hasta que alguien nos encontró en Google, por ejemplo. Entonces, intentad buscar recursos que los hay. Si no sabéis a dónde acudir, realmente vuestro médico de familia también os puede encontrar recursos, os puede ayudar. Existen más recursos de lo que parece, de verdad. Estamos aquí también, pues bueno, si estáis por ahí por la zona y lo necesitáis, nosotros estamos encantados de poder ayudar. Y si no, si estáis en Extremadura, hay muchos más ALRES, no somos el único. Y si no, de verdad, acudid a vuestro médico de confianza, probablemente os pueda derivar a algún recurso especializado. Y nada. Muchas gracias. Hemos llegado al punto más importante. Ya sabemos que nuestro cerebro puede entrar en pausa y puede ser secuestrado por sustancias o rutinas vacías. Pero la neurociencia nos da una buena noticia. Nuestro cerebro es plástico, es como una plastilina biológica que puede volver a moldearse si le damos las herramientas adecuadas. Para que tu cerebro vuelva a sentir la dopamina buena, la que dé satisfacción real, lo que debes hacer es bajar el volumen de la dopamina barata, lo que consiste en ajustar el umbral. Entonces, si vives de pico en pico de placer, te vuelves sordo emocionalmente. Para volver a oír la melodía de la vida necesitamos silencio, desierto. Identifica tus acciones. Tienes que entrar en acción. Identifica tus fugas. ¿Es el móvil nada más despertarte? ¿Es esa copa para aguantar el día? ¿Es el azúcar cuando estás estresado? Elige una, cual sea, y recórtala. Dale espacio a tu cerebro para que respire. No busques grandes gestos heroicos. La recuperación de la voluntad se gana en los detalles más insignificantes. Cuando decides no mirar el móvil durante la primera hora del día o cuando eliges caminar 15 minutos en lugar de quedarte sentado, estás enviando una señal a tu corteza prefrontal. Aquí mando yo, no mis impulsos. Por eso, dile a tu cerebro que solo voy a estar en esta tarea difícil durante 5 minutos. Es lo que se llama la regla de los 5 minutos. Una vez que empiezas, la dopamina de la acción se activa y la resistencia que te creas antes desaparece. Entonces, para que tu química interna se equilibre, necesitas 3 suministros básicos que a menudo olvidamos y son muy básicos, lo prometo. La luz solar es el interruptor de tus ritmos circadianos. Sin ella, tu dopamina y tu serotonina bailan a destiempo. La luz solar es muy importante para el ser humano. El esfuerzo físico, cual sea, el ejercicio físico no es solo para el cuerpo, es también para la cabeza. Crea una base de dopamina estable y duradera. También la tercera es la conexión real. Como hemos visto en ALRES, el aislamiento es el caldo de cultivo para la desmotivación. Necesitamos estar en contacto humano para segregar oxitocina, la hormona que calma el sistema de alarma de la adicción. A lo largo de este vídeo hemos hablado de dopamina, de la meseta, del alcohol como ese ejemplo tan común de cómo perdemos el rumbo y de la labor increíble que hacen asociaciones como ALRES. Pero el mensaje final que quiero que te lleves es este.
Tu falta de motivación no es un defecto de fábrica, no eres una máquina estropeada. Eres un ser humano con un sistema de recompensa que simplemente ha sido saturado por un mundo que no deja de gritarnos. Si te sientes en este valle gris, donde nada te ilusiona, o si te sientes que una sustancia ha tomado el volante de tu vida, pide ayuda. No porque seas débil, sino porque para recablear un cerebro a veces hace falta un equipo de ingenieros humanos como los que hay en Alrex. La vida no tiene por qué ser un subidón constante, pero tampoco una meseta vacía. La verdadera felicidad es recuperar la capacidad de sentir paz en el silencio y ganas de construir tu propio futuro con tus metas. Entonces, es hora de que vuelvas a ser tú, el dueño de tu motor. Y gracias por acompañarme en este viaje. Muchas gracias por ver el vídeo. Quiero dar gracias a Alba, psicóloga de Alrex, y a los entrevistados por esa labor que hacen, y espero que este vídeo os haya servido de algo, pues porque es la adicción, la gran droga, la gran enfermedad que todos sufrimos en esta sociedad tan consumista. Entonces, si has disfrutado el vídeo, me puedes regalar un like para más cosas como esta. Suscríbete para tener seguimiento con la campanita, don. Y nos vemos en el próximo vídeo. Esto es Para tu Salud.